de Dios. Muy buenas tardes, amados. Dios sigue bendiciendo. El estudio en el día de hoy tiene como título Cristo visita su pueblo. Y vamos a estudiar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, los versículos 1 al 6. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Tenemos que recordar que anteriormente en el capítulo 5 hemos visto primeramente cómo el Señor Jesús saca de ese endemoniado gadareno una legión de demonios, y luego vemos un milagro, primeramente la sanación de una enfermedad incurable de esa mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre, y luego la victoria sobre la muerte cuando resucitó a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Después de estos eventos, vemos que Jesús salió definitivamente a su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces, tenemos que ver que la tierra de Jesús es Nazaret. Y obviamente esta vez no fue una visita familiar ni una visita privada, sino fue más bien una campaña evangelística, como diríamos hoy en estos tiempos modernos, y estaba en compañía de sus discípulos. Pero fíjense, yo quisiera llevarles al Evangelio según San Mateo, al capítulo 2, San Mateo capítulo 2, y vamos a leer los versículos 19 al 23. ¿Por qué es esa relación de Jesús con efectivamente Nazaret cuando él nació en Belén? Y eso viene desde el tiempo de su nacimiento, cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños. José y María y el niño tuvieron que refugiarse en Egipto, y vamos a ver cómo es ese asunto relacionado de Señor Jesús y la ciudad de Nazaret. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Sabemos el relato, ¿verdad?, del rey Herodes, referente a esa envidia del Mesías nacido. Entonces él se levantó, obviamente José, y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre,
tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. José hizo lo que la revelación divina, los ángeles le han dicho, ¿verdad? Y vino, y fíjense aquí en el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y sabemos que en la cruz, en Gólgota, a los crucificados siempre pusieron una tabla con el delito por cual fueron crucificados, pero sin embargo, como Pilatos no encontró ningún delito en Jesús, no se pudo poner ninguna tabla de madera con el motivo del castigo máximo, y pusieron efectivamente la identificación que Jesús era. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese famoso INRI, ¿verdad? En latín no hay otra, ¿verdad? Él legítimamente de José y María era heredero del trono de Israel, porque ambos, José y María, salen del linaje del rey David, y eso fue la promesa que Dios Jehová ha dado al rey David, que de su casa va a ser un reino eterno y ahí va a salir el Mesías. Entonces, mis hermanos, vemos que ciertamente el motivo que vemos aquí en el capítulo 6 de San Marcos, en el versículo 1, era un tiempo para el ministerio, para predicar la palabra, no era visita familiar. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Bueno, primeramente ya sabemos que el día de reposo en ese tiempo era el día sábado, el Shabbat. Pero también sabemos que nosotros, ya después de la cruz, ya no estaba guardando el sábado, el Shabbat, como día de reposo o día de congregarnos, sino el primer día de la semana, que es el día domingo, porque en el día domingo fue el tercer día que Jesús resucitó, ¿no? Y nosotros no alabamos y adoramos a un Dios muerto, que el sábado Jesús estaba todavía en la tumba. Eso nada más para decirlos, a contestar preguntas, pero ¿por qué nosotros cristianos nos reunimos el día de domingo? Entonces, tenemos que ver que dice en el versículo 2 que comenzó a enseñar en la sinagoga. Eso quiere decir que Jesús ya estaba algunos días en Nazaret, pero no enseñaba en ninguna parte, sino comenzó a enseñar en la congregación de la sinagoga ese Shabbat, ese día de reposo. Pero fíjense la reacción. Oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Sabemos que Jesús siempre predicaba o enseñaba en las sinagogas sobre los rollos, los pergaminos, obviamente de los profetas, de todos los libros del Antiguo Testamento que ya tenía obviamente en su poder la sinagoga, y a veces obviamente en reuniones hemos visto que él predicaba a la orilla del mar en una barca, ¿verdad? Él predicaba en una casa que
se agolparon tantas personas que ni siquiera todos pudieron entrar, ¿verdad? Y a veces ni pudo comer del gentío que le estaba siguiendo. Pero lo más importante es que ellos se admiraban, ¿verdad? Admiraban y estaban diciendo, pero ¿cómo es posible que ese joven puede expresarse así? Su manera de enseñar, esa capacidad de enseñar. Ellos obviamente no entendieron que Jesús era Dios Hijo, nacido hombre, el Mesías profetizado, el Mesías prometido, y sobre todo se recuerdan en ese evento cuando Jesús se perdía en la caravana después de una fiesta en Jerusalén, y apenas 3 días después se dieron cuenta que Jesús faltaba en esa caravana, y cuando José y María regresaban, él estaba en el templo conversando con los doctores de la ley, con los escribas, y lo regañaron, ¿verdad? Oye, pero qué susto nos pegaste. Y él dice, pero ¿qué les pasa? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y era un niño de 12 años, ¿verdad? Entonces, Jesús siempre tenía ese tono, obviamente, como Dios Hijo nacido hombre, de enseñar la palabra de Dios. Y también, obviamente, ya tenían conocimiento de todos esos milagros que Jesús ha hecho. Pero vamos a ver cómo sigue esa sorpresa, o cómo se sorprendieron, admiraban esa capacidad de Jesús en el versículo 3. Y fíjense, eso es prácticamente una discriminación, siento yo, porque no es el carpintero, como lo tomaron como algo muy de bajo nivel educativo, un trabajo manual, poco estudio. Obviamente no era graduado de la universidad o era un doctor de la ley, no. Era humilde, manso y humilde, pero era Dios Hijo, nacido hombre. Y fíjense, algo muy importante ahora, hijo de María. En ese tiempo, en esa cultura, nunca se mencionaban a las mujeres, se mencionaba siempre hijo de fulano de tal. Lo que valía era el padre, el nombre del padre. Pero aquí, obviamente, aparece aquí en el Evangelio según San Marcos, que él era hijo de María. Entonces eso nos hace tal vez entender que tal vez José ya ha muerto, ya no vivía en ese tiempo, y por eso tal vez la referencia hijo de María, pero no lo sabemos, es una sospecha, porque eso hijo de María va totalmente en contra de la tradición judía de mencionar de qué padre es hijo una persona. Pero después viene algo muy importante: hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ahí mencionan 4 nombres, 4 varones como hermanos, mejor dicho, medio hermanos, porque sí son hermanos de José y María, pero todos sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María para poder ser sin pecado, el único hombre que ha vivido sin pecado, para poder morir en nuestro lugar en la cruz y ser ese cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces, Jacobo, Santiago, él escribió la epístola de Santiago, fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, y Judas fue el que escribió la epístola de Judas.
Sobre José y Simón no sabemos nada, no se menciona más. Ese Simón obviamente no es Simón Pedro. Pero fíjense entonces algo muy interesante cuando dice el versículo 3 del Evangelio de San Marcos capítulo 6, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces aquí Marcos escribe que el Señor Jesús tenía hermanas, y como es en plural, tenemos que ver por lo menos 2 hermanas. Y entre sus parientes y su casa. Pero fíjense, yo quisiera leer el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 54 al 56. Eso es el Evangelio paralelo, pero tiene algo muy importante de decirnos. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Concuerda totalmente con el Evangelio según San Marcos. ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjense, aquí nombran la profesión de Jesús, pero no nombran a José, que él es hijo de José el carpintero, sino es hijo del carpintero. Marcos dice hijo de María. Aquí Mateo dice no se llama su madre María. Concuerda que no se menciona José, pero sí se menciona la madre María. Vuelvo y pienso que tal vez José ya había fallecido al momento de ocurrir esa visita a Nazaret. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, lo mismo 4 nombres reales, ya sabemos quiénes eran. Y fíjense, no están todas sus hermanas. Marcos dice, están sus hermanas, entonces deben haber por lo menos 2. Pero aquí dice, no están todas sus hermanas. Entonces eso me hace inclusive pensar que podrían haber habido más que 2 hermanas. ¿Por qué dice Mateo todas sus hermanas? Suena como a una cantidad mayor que 2 o 3, quién sabe. Nunca se menciona en el Nuevo Testamento ninguna hermana de Jesús. No sabemos cuánto eran ni cómo fueron sus nombres. Entonces sigue el 56. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí vemos otra vez esa sorpresa de la sabiduría, de la forma de enseñar de nuestro Señor Jesús, y tenían conocimiento de su deidad, de su poder divino, de su poder tan fuera de serie, vamos a decir, en este tiempo, de sanar a enfermos y sacar demonios. Eso eran los milagros que Jesús prácticamente hizo siempre cuando él enseñaba. Entonces aquí dice, en cierta manera, que ellos se escandalizaban. Eso quiere decir, se sintieron como ofendidos sobre la actitud de Jesús, porque Jesús, por una parte, es como maestro,
en otra parte es como profeta. Entonces ellos no entendían cómo Jesús sin escolaridad formal puede hacer tanto cosas y enseñarle en la sinagoga, ¿verdad? Y es como siempre oposición contra el Señor. Entonces vamos por favor al versículo, aquí en el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Fíjense, en cierta manera Jesús ya dice, eso es algo natural, que en la propia casa, en su propia familia, no hay profeta. ¿Y a cuántos de nosotros no ha pasado o está pasando lo mismo? Que los que estamos en el camino, los que somos seguidores de Cristo, somos como las ovejas negras de la familia, ¿verdad? Y eso es muy triste, mis amados, pero está pasando. Y mucho más fácil es llevar la palabra al vecino que a tu propia familia. Hay excepciones, por supuesto, pero muchas veces nos cuesta y se burlan de nosotros. Tengo conocimientos muy precisos de situaciones como aquellos. Pero fíjense, vamos a ver precisamente el problema de Jesús con su propia familia al principio de su ministerio. Ni los hermanos creyeron en él, ni su familia, porque anteriormente en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, hemos visto en el versículo 20 y 21 lo siguiente. Eso era después de la elección de los 12 apóstoles. Jesús enseñaba en una casa, ¿verdad? Y había tanta gente que no pudo ni siquiera entrar. Entonces dice aquí en Marcos 3, versículo 20 al 21, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Eso Jesús con sus discípulos que estaban reunidos en una casa no pudo ni comer de tanta gente que estaban buscando al Señor, ¿verdad? Para escucharlo o para recibir un favor de un milagro, obviamente de una sanación o de una expulsión de un demonio inmundo. Cuando lo oyeron los suyos son los familiares, los míos son mis familiares, ¿verdad? Ahora nuestro hermano Jorge está con los suyos allá en Washington gozando con nosotros y se conectó y le damos la bienvenida y un abrazo y un saludo especialmente a Washington ahora. Pero él está con los suyos, ¿verdad? Y fíjense ahora, pero ¿qué hicieron los suyos de Jesús? Vinieron para prenderle. Lo querían llevar prácticamente preso, arrestarlo, porque decían está fuera de sí. Ve en la predicación de Jesús que los milagros que hizo, la propia familia, los suyos dijeron no, él está loco, está fuera de sí, él está poseído. Y también vemos en los versículos 31 al 35 otro episodio que Jesús nos hizo una importante enseñanza sobre la familia. Y dice la palabra, vienen después sus hermanos y su madre, y quitándose afuera enviaron a llamarle. Él estaba predicando, él estaba enseñando, y tenían el atrevimiento, si bien esta vez quedaron afuera porque no pudieron entrar por tanta gente, pero mandaron a llamarlo, mandaron a interrumpirlo
Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Efectivamente lograron interrumpir la enseñanza. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, ese versículo es importante para el sustentar el discipulado bíblico, el estudio bíblico, casa culto, discipulado bíblico, la escuela de obreros, ¿verdad? Cualquier reunión de evangelización, de compartir la palabra de Dios con otros. Eso es importante porque el que escucha la palabra atentamente, entonces ahí está nuestra madre y nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hermanos, nosotros que estamos aquí congregándonos, gracias a Dios y por verdaderamente una bendición y un privilegio en ese tercer culto, nosotros somos verdaderamente hermanos y hermanas, porque estamos unidos por la sangre de Jesús. No es un vínculo de sangre humana, sino es un vínculo de hermano y hermanas por la sangre de Jesús. Y cada discipulador o discipuladora es el papá o la mamá de un hijo o de una hija espiritual. Eso es la parte. Y ahora comprendemos por qué Jesús dice, no, los que escuchan mis palabras, eso es mi madre y mis hermanos. Entonces, hermanos, a compartir la palabra de Dios, predicar el evangelio de la salvación, del reino de los cielos, ¿verdad? Muy bien, regresamos al texto base, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ese versículo es sumamente importante, porque ciertamente podemos preguntarnos, pero ¿qué pasó a Jesús? ¿Por qué de repente no pudo sanar a ningún o no hacer ningún milagro ahí en Nazaret? Salvo unos pocos que de todo modo vinieron a buscar sanación o fueron llevados a salvación. Ciertamente no fue por culpa de Jesús. No es que él perdió repentinamente ese poder divino de la sanación o de expulsar a los demonios, sino el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, el versículo 58, nos explica perfectamente bien la razón por que Jesús no pudo hacer muchos milagros allá. Dice el versículo 58 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ven? Gente incrédula. No permitieron a Jesús de hacer milagros, sanaciones. Escucharon la palabra, pero no le hicieron caso, no le siguieron. La palabra de Dios entró por aquí, por un oído, y salió por el otro. Pero ¿se recuerdan la parábola del sembrador? Donde vemos 4 diferentes terrenos. Y solamente el último terreno
fue buena tierra y germina por la mano de Dios la semilla, que es la palabra de Dios, porque los terrenos son los corazones humanos, crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y precisamente esa parábola del sembrador nos enseña que hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no todas la aceptan. Y ahí obviamente en Jerusalén, en Nazaret, en esa sinagoga, cuando Jesús enseñaba, y dicen en otro lugar de la Biblia que fue el libro de Isaías, esa semilla no cayó en buena tierra. Por eso las personas se mantuvieron incrédulos y eso obviamente frenó las actividades del Señor Jesús. Y ya vamos al último versículo de hoy, el versículo 6, Marcos 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Bueno, mis hermanos, asombrado quiere decir como estaba pasmado. Jesús estaba pasmado, estaba estupefacto, ¿verdad? De ese comportamiento, de ese corazón duro, desentendido de los oyentes allá en Nazaret. Entonces, pero fíjense, él no se quedó allá. Dice al final el versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y precisamente Mateo en el capítulo 9, en el versículo 35, Mateo 9, versículo 35, confirma lo que Jesús estaba haciendo después de ese rechazo que sufrió en Nazaret, en su pueblo, donde vino de niño, porque José y María se fueron a Nazaret cuando ellos regresaron de la huida de Egipto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Claro que sí, Jesús no solamente leyó los libros del Antiguo Testamento, no lo enseñaba, sino él predicaba el evangelio del reino, la venida del Mesías, cómo puede una persona entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Se recuerdan esa entrevista de Nicodemo con Jesús en la noche, muy tarde, avanzado en la noche, cuando Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Entonces él predicaba, él enseñaba siempre, pero también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí sí hubo recibimiento, ahí sí hubo terreno, buen terreno, ¿verdad? Ahí sí germinó la semilla y creció y dio fruto. Y acuérdense siempre, la semilla en la parábola del buen sembrador es la palabra de Dios. Hermanos míos, como aplicación y enseñanza, hemos visto hoy a Cristo despreciado por sus paisanos, vamos a llamarlos así, compatriotas allá en Nazaret. Pero vamos también a entender un poquitito lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a la carta
a los Gálatas en el capítulo 4, Gálatas 4, los versículos 8 al 14. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y todos nosotros en otro tiempo no hemos conocido a Dios. Todos hemos llegado a los pies de Cristo porque alguien compartió la palabra de Dios con nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y Señor. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, fíjense, Dios nos conoce perfectamente bien, inclusive desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso pasa a la persona que no aceptan al Señor Jesucristo, que no aceptan la palabra de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ese afán de diario vivir. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya creo yo prediqué por gusto. Yo les enseñé con todo mi esfuerzo, dice Pablo, pero yo no veo resultado. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo era un ejemplo, él vivía para que los otros puedan imitarlo, seguirlo. Él invitaba a seguirlo, ¿verdad? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aparentemente ese aguijón en la carne de Pablo, que no sabemos qué era, ¿verdad? Pero aquí aparentemente dice que a causa de una enfermedad del cuerpo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjense, los que reciben al mensajero de la palabra de Dios lo tratan bien, pero no todos reciben al mensajero de la palabra de Dios. Yo también he sufrido rechazos, claro que sí. Ustedes también, mis hermanos. Siempre y cuando que participan en el evangelio, en las buenas nuevas, ustedes van a tener aceptación y van a tener rechazos. Entonces, fíjense aquí en el versículo hasta ahí estaba bien. Ese rechazo, ¿verdad? En el 14, como dice aquí, que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, obviamente, tenemos que preguntarnos, pero ¿cuáles son causas que las personas rechazan al evangelio de salvación, al evangelio del reino de los cielos? ¿Por qué rechazan al Señor Jesús como Salvador? Bueno, primeramente, piensan que no necesitan un Salvador. Eso es una de las primeras causas que la persona dice: no, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo doy a los pobres. Pero fíjense qué dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, en el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino a la salvación. Jesús es el único camino a la vida eterna. La vida eterna tiene nombre: Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que murió por nosotros en la cruz, como cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Otras personas rechazan a Jesucristo, rechazan a
caminar el camino. Camino con C mayúscula, seguir a Cristo. Por temor de ser rechazados ellos, por eso rechazan a Cristo. Un rechazo social o inclusive persecución. Yo conozco a personas que han trabajado en empresas, en oficinas, donde la política de la empresa era todos menos cristianos. Los aleluya. Sí, es verdad. Hay algunas personas que a Frida, mi esposa, y a mí lo rechazan socialmente. No, con ellos no se puede reunir porque ahora se creen mejor, ahora ya no toman alcohol. O ¿qué tiene que ver eso? Yo no me siento mejor que los demás. La diferencia es que yo reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Por eso yo sigo a Cristo y tengo Cristo en mi corazón. Y Cristo está sentado en el trono de mi vida. Pero no es porque yo me siento mejor. Y acuérdense, las congregaciones es una asamblea de pecadores arrepentidos. Todos nosotros cristianos sabemos que somos pecadores. Pero el mundo no quiere ver el pecado, ¿verdad? Eso es un problema. Hay otras personas que sienten lo que ofrece el mundo es más atractivo. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos a ver, y perdonen, referente al miedo, al rechazo social y a la persecución, también tengo un versículo bíblico en el Evangelio según Juan. Nos quedamos con Juan en el capítulo 12, los versículos con 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Eso podría ser un motivo por qué Nicodemo visitó al Señor Jesús en la noche, por no ser visto. Como él era un principal de la sinagoga, él pudo haber sido expulsado, ¿verdad? Y aquí el temor, dicen, para no ser expulsado de la sinagoga. También Jairo con la hija que hemos visto el domingo pasado, muriéndose, era un principal de la sinagoga. Y se arrodilla públicamente en frente del Señor Jesús. Era un riesgo, sin duda. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, claro. Eso es el motivo, ¿verdad? Porque uno tiene temor de rechazo. Pero más vale ser reconocido por Dios que por los hombres, ¿verdad? Entonces, hemos visto que otros piensan que lo que les ofrece el mundo es más atractivo que le ofrece el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, el Evangelio del reino de los cielos. Y aquí yo quisiera pedirles que me sigan al Evangelio según San Mateo, Evangelio según Mateo en el capítulo 19, y ya estamos terminando, mis amados. Estamos en la recta final. Mateo 19, versículos 16 al 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Eso fue la conversación entre Jesús y el joven rico, ¿verdad? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, si quieres ganarte la vida eterna,
guarda los mandamientos. No hay otra forma. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son conocidos como los 10 mandamientos, dado en las tablas a Moisés, ¿verdad? Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Soy casi perfecto. ¿Qué más me falta? Hermanos míos, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, cuando el dinero se vuelve un dios, un ídolo, y quita la preeminencia del Dios verdadero. Y obviamente ese joven rico tenía su corazón puesto en sus posesiones, que eran muchos, como dice la palabra de Dios. Y donde está tu corazón, ahí están tus tesoros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, para última recta final, el cuarto motivo por qué tal vez las personas rechazan a Jesucristo, porque resisten simplemente. Y fíjense, por ejemplo, en Hechos, en el libro de Hechos de los apóstoles, o mejor dicho, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, en el capítulo 7, en el versículo 51, vemos lo siguiente, una expresión de Esteban, el primer mártir cristiano, ¿verdad? Ante los ojos de Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. Duros de cerviz e irconcisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tenemos que recordar que desde aquel momento que una persona se arrepienta de corazón, pide perdón a Dios, abre su corazón para que el Señor Jesús pueda entrar como su Salvador personal y Señor. Qué fácil es recibirlo como Salvador personal, ¿verdad? Eso no cuesta nada, eso yo no tengo que hacer nada. Pero recibir a Jesús como tu Señor significa que tienes que cambiar tu estilo de vida, que tienes que cambiar tu rumbo. No puedes seguir en lo mismo. Entonces habrá testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y aquí, efectivamente, dice Esteban que ellos resisten siempre al Espíritu Santo, porque del momento de haber recibido al Señor Jesús como Salvador y Señor, el Espíritu Santo mora en cada uno de los seguidores de Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios viviente, que es el poder que nosotros podemos movernos en la obra del Señor. Pero tú puedes resistir, tú puedes rechazar esa acción a favor de nosotros que crea el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y algo muy similar lo ha expresado el apóstol Pablo en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 28, los versículos 23 al 27. Y dice la palabra así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Eso es obviamente Pablo. En ese caso predicaba en Roma, y Pablo predicaba por horas.
¿Y qué pasa? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él sabía toda la escritura, era un estudiado de la palabra, alumno de Gamaliel. Eso tenía conocimiento, ¿verdad, Pablo? Y algunos ascendían a lo que se decía, pero otros no creían. Personas a favor, personas en contra. Personas no van a aceptar y personas que no van a rechazar. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, esa incredulidad era motivo porque Jesús comenzó a enseñar en parábolas, que para que sus seguidores, sus discípulos, pudieron entenderlo, pero no lo demás. Entonces, hermano, damos gracias por la palabra de hoy, gracias por ese capítulo, ese pasaje bíblico. Y en este momento oro por aquella persona que ve este mensaje pastoral del día de hoy y en este momento se arrepienta y recibe al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Padre Celestial, te doy gracias por esa persona que en este momento se está arrepintiendo y va a recibirte, mi Señor, como su Salvador personal y Señor. Yo doy gracias en su nombre por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, que tú pagaste con tu preciosa sangre el pecado, nuestro pecado, y que resucitaste al tercer día. Gracias por amarnos tanto y permitirnos ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, no esperes más. Sigue a Jesucristo. Sigue el camino, el único camino que te va a llevar a Dios, a la vida eterna, por toda la eternidad. Aproveche, no espere, porque quién sabe si vas a tener otra oportunidad. Y para terminar, mis amados, participen en la gran comisión, predican el Evangelio. Si este mensaje pastoral ha sido de bendición y edificación para ustedes, compártenlo. Compártenlo en las redes sociales, a sus amigos, a sus contactos. No pregunten si le va a gustar o no le va a gustar, de eso se encarga Dios. Acuérdense, la semilla cae sobre 4 terrenos diferentes. Y solamente la semilla que cae sobre buena tierra va a dar fruto. Y oren por esas personas. Y también nos pueden ver en las redes sociales de Facebook y de YouTube en Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.